profunda, una crisis de credibilidad, una crisis de confianza, una crisis en el Estado que se refleja en muchos sentidos. De pronto nos vemos abrumados por las noticias que todos conocemos y voy desde la escala de los grandes problemas financieros de Europa hasta los graves problemas de seguridad que tenemos. El tema es que las repercusiones sociales de estas crisis y de otras es que hoy por hoy los jaliscienses no creemos en nada. Surge un proyecto y tarda más en presentarse que en ser hecho pedazos por todos, muchas veces de una manera irracional, sin anteponer un ejercicio de análisis. Y en ese marco se está insertando esta iniciativa que por tanto a mí me parece valiente y valiosa. Y bueno, ahí dejo para que ahora sí nuestro anfitrión del ITESO ¿Cómo ves, Jesús? le entre al tema. Muchas gracias. Pues mira, muy bien, de entrada celebro el que este tipo de foros se lleven a las redes sociales. O sea, es recuperar el espacio público de una manera totalmente novedosa y donde todos pueden acceder, que era, digamos, la premisa básica de la Iglesia griega, ¿no? Pero bueno, además de celebrarlo, sí voy a meter un poco la nota discordante, no tanto en el ejercicio que va a haber el domingo, pues en la parte logística y demás, que con lo que he leído me parece que está seriamente organizado, ¿no? Sino en la parte conceptual de la figura de revocación de mandato. Esta es una figura de democracia directa, como ustedes saben, pero me parece que es la más problemática si lo comparamos con la iniciativa popular, si lo comparamos con el plebiscito. ¿Por qué? Bueno, tiene básicamente dos problemas. El primero es que así como funciona para revocar el mandato a malas administraciones, también funciona para revocar el mandato de buenas administraciones. ¿Y qué genera esto? Bueno, pues que se cree una política tendiente a buscar las mayorías y acomodaticia a encontrar aquellas políticas públicas que no vayan a incomodar, y eso puede traer problemas a decisiones o desincentiva, digamos, políticas públicas favorables a grupos vulnerables que no son mayoría. Por ejemplo, y desde luego no estoy hablando de tu gobierno, hipotéticamente un gobierno de izquierda que tenga la intención de dar apoyos a las personas de la tercera edad, si son minoría electoral se lo va a pensar dos veces. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de jóvenes electores que está entre las edades de 18 a 35 años, pues van a revocarme el mandato si les cobro un impuesto para apoyar a un grupo vulnerable que es minoría electoral. Entonces, un primer problema es ese, que hay que tener cuidado en generalizarlo porque puede llevar a no tomar decisiones responsables y a crear un gobierno más bien de encuestas y de estar al tanto de cuidado, no hay que ser incómodos con el grupo electoral que nos pueda revocar. Y eso desde luego va en contra y no va a favor de los grupos vulnerables que son minoría. El segundo problema que veo es que también no promete o no cumple lo que realmente promete. La revocación de mandato se dice lo que es un ejercicio de rendición de cuentas, de evaluación de la gestión. El problema es que en México no tenemos un sistema que pueda ayudarnos a comparar entre distintas administraciones. Entonces yo como elector tengo problemas en determinar mi preferencia. ¿Por qué? Pues porque mi preferencia respecto de si revoco o no, no la puedo comparar con otras administraciones. Y ahí es donde entonces buenas administraciones pueden resultar perjudicadas. Porque como no tengo los elementos realmente de resultados del comparativo entre la ciudad de Chihuahua respecto de Tlajomulco o Guadalajara, Tlajomulco y al mismo tiempo Mérida, no tengo claridad objetiva, cuantificable, para entonces decidir el éxito o el fracaso de esa gestión. ¿Y qué pasa? Pues que me dejo llevar inmediatamente por el marketing político. Y eso desde luego no abona a una democracia deliberativa con una rendición de cuentas seria. Entonces nada más, repito, pondría la nota discordante en que hay que tener cuidado con el uso de este instrumento que puede tener complicaciones, uno, en la rendición de cuentas, volverse demasiado trivial y obsoleto en cuanto a que no da garantías de que el elector realmente esté votando de manera informada, y segundo, pues que tenemos el riesgo de que el gobierno y las políticas públicas de ese gobierno
no respondan a los grupos minoritarios vulnerables porque sencillamente no tienen un peso electoral suficiente, y sí esté enfocada su agenda a los grupos de electores más grandes, ¿no? Sí, son sin duda dos temas muy importantes del debate sobre el concepto de revocación de mandato. Me parece que podríamos también darle una pasada sobre esas dos ideas que creo que son centrales. Yo diría los dos argumentos como para explicar cómo asumimos nosotros el desafío de cuestionar esos dos elementos que tú pones, Jesús, correctamente en la mesa y que son evidentemente ciertos. Primero, el de que un gobierno, con tal de pasar, de ser bien evaluado, se dedica a ser el gobierno fácil, el gobierno sin tomar riesgos. Nosotros, por ejemplo, una medida que para nosotros era muy compleja, les doy la más sencilla muestra de que, aunque nosotros lo prometimos desde la campaña, dijimos que lo íbamos a hacer en el segundo año, hubo cosas a lo largo del gobierno que tuvimos que hacer y que eran muy costosas políticamente. Cobrarle a la gente es lo que más pega. Si tú vas y le cobras a la gente es lo más difícil de hacer. En Tlajomulco el predial lo pagaban 4 de cada 10 contribuyentes potenciales. 4 de cada 10, o sea, 6 de cada 10 no pagaban el predial. Y el agua la pagaban, cuando entramos a la administración, 3 de cada 10 cuentas de agua potable. Las otras 7 no pagaban ni el agua. Cuando entramos a la administración teníamos unas finanzas quebradas como municipio. Y entonces dijimos, bueno, si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a poder cumplir nuestro programa de gobierno? Y la decisión que tomamos es armar un programa de cobro coactivo. Es decir, fuimos a tocar puertas y a decirle a la gente, debes, y si no pagas te voy a embargar. Y cuando tomamos esa decisión, lo primero que me dijeron a mí, oye, eso es un suicidio político. O sea, tú vas a ir a cobrar a la gente y además amenazarla que si no la vas a embargar. Pero la disyuntiva que teníamos era, o hacíamos eso, o teníamos que subir los impuestos a los que siempre pagaban. Entonces, implementamos el programa de cobro coactivo y hoy, por segundo año consecutivo, y yo no prometí eso en campaña tampoco, yo jamás dije en campaña que no iba a subir impuestos, que me parece que eso sí es demagogia, pero por segundo año consecutivo Tlajomulco va a tener 0% de incremento en predial y agua, porque elevamos nuestra base de contribuyentes, es decir, le cobramos a todos, o a más cuando menos, y pudimos mantener los niveles de predial y de agua estables, pero fue una medida con muchos riesgos. Evidentemente, sí creo que ese planteamiento que hace Jesús está ahí en la mesa, es uno de los riesgos que habría a la hora de regular la revocación de mandato. También entiendo, lo decía, me parece que fue Frank el que decía, bueno, no, fue Pablo, que decía, no tiene ningún fundamento jurídico lo de la revocación. En lo personal, siendo diputado hace algunos años, yo presenté una iniciativa para regular la figura de revocación de mandato en nuestras leyes, porque sí creo que ese paso en el legislativo es fundamental. Por eso, inclusive, lo que estamos haciendo en Tlajomulco, yo quisiera explicar esta parte que es indispensable para entender el ejercicio, es que decidimos crear una consulta de ratificación de mandato. Entonces, a lo mejor dicen, bueno, ¿y qué diferencia hay entre una cosa y otra? Bueno, la primera es que el ejercicio de revocación tendrá que convertirse en un derecho ciudadano, es decir, que la gente pudiera solicitar la revocación de mandato cuando hubiera causas justificadas para que la gente pidiera que el gobernante en turno saliera de su puesto. En este caso no hay una causal, es decir, a mí me han preguntado en algunos medios, ¿cuál es la causa por la que Alfaro se somete a un ejercicio de revocación? La causa son dos. La primera, que lo prometí en campaña, y yo creo que cuando uno promete una cosa tienes que cumplirla. Segundo, con todos los riesgos que implica, lo que yo creo, y esto lo pongo en la mesa de discusión, es que a pesar de que comparto la idea, por ejemplo, de que la evaluación de la gente el domingo va a ser evidentemente subjetiva. O sea, ¿sobre qué valoran? ¿Cuáles son los parámetros para valorar el desempeño del gobierno? No los hay. Lo que hay es cómo percibes a tu gobierno. ¿Lo apruebas o desapruebas su trabajo? Claro que tiene ese altísimo nivel de subjetividad. Pero la pregunta que yo dejaría en la mesa es, con todos los problemas que pueda tener, con todos los argumentos a debatir, darle poder a los ciudadanos será o no será un tema importante de la agenda pública, es decir, empoderar a los ciudadanos. Y la segunda pregunta es, con todos los cuestionamientos y las dudas que pueda generar el ejercicio, yo sí soy de los que creen que lo peor que le puede pasar a la política de México es que no le pase nada a la política, o sea, que sigamos igual. Creo que ese sería el peor riesgo, y no sé si esa visión que nosotros tenemos sea compartida por la mesa, o si o si se identifica que es mayor el riesgo de hacer algo en donde se pueden cometer errores, evidentemente, en donde puede haber omisiones, en donde puede haber inconsistencias, inclusive en el diseño conceptual y en el diseño inclusive metodológico del proceso. Nosotros creemos que es mejor arriesgarnos, intentarla, ¿no? No sé
cuál sea la opinión aquí. Finalmente este es un debate de tuiteros y aquí por el tuit te hacen dos preguntas, una de una persona que está presente aquí, Miguel Arévalo, te pregunta si ellos van a poder preguntar, si la gente que está aquí presente va a poder preguntar. Yo creo que sí, ¿no? Si están de acuerdo los Claro que sí. encantado. Y también, Pepe Grillo pregunta una cosa que no has mencionado, que es cuánto va a costar el ejercicio del próximo domingo. Ay, yo quisiera contestar eso. A ver, Margarita, tú que te la Yo quisiera contestar esa del costo, ¿eh? Perdón, alcalde. Y sí puede haber preguntas, ¿no? Yo creo que quien quiera nomás levanta la mano y va. Porque esa pregunta sí me tiene muy enojada. Puede, Margarita. Hubo un desplegado que decían que cómo se iban a gastar 243,000 pesos en esta consulta ciudadana. El ejercicio presupuestal de Tlajomulco es de 1,100 millones de pesos. Y a mí me parece que un gobierno municipal que dedica 243,000 pesos a hacer un ejercicio de participación ciudadana, miren, yo lo celebro. Yo creo que todos los gobiernos y todos los municipios deberían estar invirtiendo en que los ciudadanos tengamos ese espacio para ejercitar nuestra soberanía, para ejercitar nuestros derechos. Como les dije al principio, hay una necesidad de voluntad política para hacerlo y no todos los gobiernos están dispuestos a destinar ese monto para que nosotros, los ciudadanos, podamos ejercer y trabajar en la participación. Nosotros nos podemos desgañitar, hablar de la participación ciudadana y nosotros queremos transformar y si no hay el espacio y la voluntad política, y voluntad política conlleva un poco de dineros, porque si no, ¿cómo armamos esta consulta? Se necesitan poner las urnas, se necesitan hacer las boletas, entonces, si no hubieran destinado ese poquitito de dinero, el voto va a costar alrededor como de 3 y pico de pesos, cuando el voto en México cuesta como 200 pesos, ¿no? Entonces, ese dinero invertido en nosotros, en los ciudadanos, es muy importante. Entonces, para mí lo del costo, yo sí quisiera que reflexionáramos un poco, eso y más, Enrique, mucho más para hacer trabajo ciudadano, como se invirtió un poquitito para difundirlo del presupuesto participativo, eso y más dineros para ejercer la participación ciudadana. Eso es lo que pienso de los dineros. Sí. No, y digo, yo, si quieres, es que te iba a cambiar el tema, así que... No, nomás un comedor, o sea, digo, como referencia, a lo mejor sirve, no quiero atacar al Instituto Electoral, pero, por ejemplo, yo creo que 243,000 pesos equivale más o menos al sueldo y las prestaciones de un mes de 2 consejeros electorales, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así se llama. No, yo creo que equivale a un mes. ¿A un mes? ¿A un mes de un consejero. Por ahí. Igual y fue lo que jugaron los diputados en Las Vegas, ahora el puente, Sí, en la sí. pura mesa, con eso sale. Se me hace poco para los 4 días. Le preguntamos a Ricardo... A Miguel Miguel Arévalo. Nada más, A ver. en lo que le pasa en el micrófono, te quiero lanzar un buscapiés que ya te lo había lanzado Pablo y Jesús. Ni le hayas. Que es, a ver, ¿de veras sí temes o hay algún candado para que no participe gente que te quiera arruinar, como decía alguno de los participantes, la fiesta? Es decir, se tendrá que presentar la credencial de elector con domicilio de Tlajomulco. Sí. ¿Qué tipo de candados van a poner? Solamente pueden votar los ciudadanos de Tlajomulco. Evidentemente es una evaluación de los ciudadanos a los que gobiernas. Puedes votar solamente con credencial de elector de Tlajomulco. El horario es de 9 a 4 de la tarde. Hay 70 casillas y 43 centros de votación. Y puedes ir a cualquier centro de votación que guste. Está publicado en la página del gobierno y se estarán publicando en los medios. Ya se publicaron la convocatoria en medios impresos y lo haremos el fin de semana. Y no me preocupa mucho esa parte. Es decir, si tú me preguntas, ¿hay un riesgo? La verdad es que yo no tengo ni idea de cómo vaya a salir el ejercicio. Es decir, no sé cuánta gente va a ir, no sé si a la gente le va a interesar, no sé si la gente va a aprovechar la oportunidad, pero me parece, insisto, que el riesgo vale la pena. Evidentemente, pues hay grupos que están moviéndose para apoyar el sí, que digan que sí aprueban, y hay grupos también que se están moviendo para que vayan y promuevan el no. Creo que ese es parte de un ejercicio de esta naturaleza. Tampoco le veo nada malo a que pase ni uno ni otra cosa. Yo espero que sean más los que sí. Yo creo que lo más importante es ver qué cantidad de gente participa. Yo creo que ahí va a estar la clave del éxito de la consulta. Y ayer decías que tenía robo de urnas. Pues ahí nos hicieron algunos amagues. Hoy me mandaron un tweet, no sé si creo que te igual también lo contestaste, ¿verdad? Decía, tenemos un video en que una persona ofrece 200 pesos por voto por el sí. Bueno, pues entonces ahorita déjame grabar yo un video para decir que tengo aquí a alguien que está ofreciendo 200 pesos de votos por el no. O sea, también es un proceso que tiene muchos riesgos, como cualquier proceso electoral o cualquier consulta de esta naturaleza abierta, pero no veo tampoco riesgo que salga mal. Vamos a estar atentos, sin exagerar en ningún operativo policíaco, ni mucho menos, pero sí dándole a la gente certeza de que el tema camine bien y que no vaya a haber ningún problema.
pues lo